Vamos a dar comienzo a la sesión del taller de hoy, artículo científico. Bien. Bueno, pues la primera parte lo va a exponer la doctora Lizeth Santana. Vamos a dividir el taller en 5 bloques. Los primeros bloques sobre todo tienen que ver con, ya hacer una conclusión de los trabajos que se llevaron a cabo en los talleres anteriores. Y finalmente, pues, cómo se estructura el artículo científico. Hacia el final ya vamos a ver cómo se arma ya el borrador y cómo es el proceso de publicación. Entonces, comenzamos con las cosas que sí podemos, pues, dejar, digamos, dentro de lo que es el ensayo académico, el ensayo como a veces todos estos trabajos de investigación pueden ser, digamos, parte de un artículo científico, pero no siempre. Hay algunas cosas que se van a quedar y otras cosas que se van a ir. Entonces, dentro de estas, lo que podemos ver es cómo en el ensayo académico, pues tenemos algunas dimensiones importantes que se van a considerar, y es que del mismo modo que en el artículo científico, tiene un propósito. Aquí vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, en el ensayo académico se trata de argumentar una posición de manera fundamentada. Esto, por lo regular, tiene que ver, pues, obviamente, con los intereses de la persona investigadora, quien está haciendo el ensayo. Y en este sentido, el artículo, pues, va a ser diferente en cuanto al propósito, porque no nada más es argumentar y mostrar una posición, sino, y sobre todo, someterla a un régimen, digamos, verificable, y es sobre todo este proceso de dictaminación por pares, o a doble ciego, o ambas. Y entonces se trata de producir un conocimiento verificable y replicable. Después vamos a ver que la estructura también va a cambiar. En el ensayo veíamos que podíamos poner una introducción, desarrollo y conclusión. En el caso del artículo científico vamos a explicar la estructura mucho más ampliamente, pero de entrada les comento, es introducción, metodología, resultados y discusión, que, digamos, dentro del argot de la escritura científica se conoce como el IMRD. Entonces, esa estructura la vamos a ver más adelante. Después, la metodología. En el ensayo se supone que está implícita. Normalmente vamos haciendo el desarrollo del cuerpo del texto, y en vamos a ver que hay citas textuales, hay paráfrasis, etcétera, pero no de manera explícita, sistematizada y justificada como sí sucede en el artículo científico. Y entonces pasamos ya a la revisión de la literatura, que no tiene mucho que ver, aunque luego se confunde también con la parte metodológica. Sobre todo lo que le llamamos un marco teórico o un estado del arte. En el caso justamente del ensayo académico, como no hay unas fuentes, digamos, explícitas, se utilizan solamente como respaldo de los argumentos. En el caso del artículo científico, normalmente sí lleva una sección, sobre todo al principio, en la parte metodológica, donde se explica qué teorías estamos utilizando para justificar nuestro artículo, para poder no argumentar, sino decir esto ya se dijo, esto no se ha dicho, esto sí se ha estudiado en parte, esto le falta un poquito, etc. Y después vamos con la evaluación. Aquí, normalmente, en los ensayos, si los queremos someter a algún tipo de dictamen, bueno, pues habrá que ver la parte editorial, pero normalmente, y sobre todo aquí en economía, pues hacemos ensayos como trabajos finales, etcétera, y entonces, pues esto tiene que ver con los criterios docentes.
En cambio, en el artículo, ahí sí vamos a ver el dictamen a doble ciego o el peer review, que finalmente son personas investigadoras que son especialistas en el tema que se está trabajando o que se trabajó en el artículo, que van a dictaminar o van a evaluar si este tiene pertinencia o no de acuerdo con la revista donde se esté publicando. En cuanto a la extensión, normalmente, aunque pueda haber ensayos de hasta 100 páginas, que los hay, y buenos, bien estructurados, normalmente responden a 5 o 15 páginas los ensayos académicos. Y es ideal que sean pequeños o que al menos, digamos, estas 15 páginas, porque si no se vuelve tedioso un ensayo. Y en cambio, en el artículo, ahí sí tenemos que tener entre 15 y 30 páginas. Esto también va a variar de acuerdo con la revista donde se someta, pero sí o sí va a llevar una estructura mucho más fundamentada y verificable. Bueno, la voz autoral tiene que ver justamente cómo es que estamos explicitando o expresando nuestras ideas. Decíamos en el ensayo que normalmente aquí se utilizan perspectivas analíticas que tienen que ver con la posición del autor. En el artículo también tiene que ver con la voz del autor, es decir, su forma de persuadir, pero no necesariamente esta voz va a ser, digamos, solamente argumentativa, sino que va a estar fundamentada o sustentada por el método. Esto que quiere decir que es mucho más disciplinado. Después vamos a tener finalmente el destinatario, que en el caso del artículo, pues sí, tiene que ver con especialistas del campo y dictaminadores. Gran diferencia con el ensayo porque un ensayo lo podemos utilizar de acuerdo con nuestras necesidades, ya sea para un proceso académico, para digamos, alguna publicación de ensayos o digamos que esta es una parte muy diferente porque aquí ya tiene que ver exactamente a dónde lo vamos a enviar. Entonces, ¿qué se va a quedar del ensayo al artículo? Bien, pues igual decíamos, tiene que haber una tesis clara en ambos. El artículo también se organiza en torno a una afirmación central. Es decir, tiene que haber una pregunta de investigación que sea respondida dentro del propio artículo. En cuanto al rigor argumentativo, decíamos, no solamente es la cuestión de cómo se da el argumento para persuadir o para comprobar. Aquí vemos, ya habíamos trabajado en las sesiones anteriores, lo que es el razonamiento deductivo, inductivo, abductivo y analógico. Estos 4, que no son los únicos, pero son los más frecuentes, siguen siendo pertinentes en la voz autoral del artículo académico. Entonces, el uso de fuentes, bueno, decíamos, la citación en todos los casos depende, pues, del autor, si es APA, Chicago, Harvard, pero sí o sí es obligatoria en todos los casos. Las técnicas de citación, paráfrasis, referencia indirecta se mantendrán con toda sistematicidad. También la congruencia lógica y la perspectiva crítica. En ambos casos, depende, bueno, en el caso de la coherencia lógica, los conectores entre párrafos y que obviamente los párrafos también tengan esa estructura que se ha mencionado, pues es indispensable para que se pueda leer con mucho más detenimiento, para que se pueda leer y sea mucho más claro para quien lee. Y siempre es importante que el autor esté pensando a quién se dirige para justamente hacer esta última parte. Y entonces, bueno, lo que no se va a quedar, lo que cambia justamente es el aparato metodológico, el estado del arte, la estructura mucho más normada, este IMRD, y la evaluación final. Entonces, decíamos, el aparato metodológico tiene que ser explícito, el estado del arte lo vamos a trabajar poco a poco porque
justo ahí no se trata de poner como que hay a ver quién dice algo que respalda lo que yo estoy argumentando. No, se trata de tener ya un marco armado. Entonces vamos a ver que también todos estos elementos pues van a responder a los diferentes tipos de artículo que podemos trabajar. Aquí yo les puse solamente los que tienen que ver con el enfoque cuantitativo. Por ejemplo, el artículo de investigación, que normalmente sí lleva esta estructura IMRID completa, y que normalmente ahorita les voy a mencionar, pero en economía son los más frecuentes. En economía cuantitativa, ¿no? Después vamos a ver que no es la única. El artículo de revisión sintetiza la investigación sobre un tema que puede ser de forma narrativa, sistemática o meta-analítica, es decir, más allá de una crítica, es una crítica más profunda con más herramientas, ¿no? Y entonces se organiza a partir del estado del arte. Aquí sobre todo es para refutar ideas, para decir que una proposición o una tesis puede estar bien fundamentada, pero ya hubo quien habló de eso y existen huecos, vacíos o no. Y después el artículo teórico, en donde también se desarrolla un marco teórico, pero aquí también la idea es justo desarrollar o proponer nuevos conceptos y frecuentemente pues sí, es de los que más se utilizan y donde sí se habla también en términos cualitativos. Y bueno, las notas metodológicas normalmente son parte digamos, de todos los tipos de artículos de investigación, pero normalmente son, digamos, un anexo o una parte que puede estar o no dentro de los diferentes artículos. Y entonces acá vamos a ver ya los más frecuentes en lo cualitativo. En este caso tenemos, pues obviamente, los estudios de caso, que pueden ser comparativos o no, que pueden ser simplemente un estudio a profundidad enfocado en un problema para explorarlos a detalle. Luego la teoría fundamentada, que aquí pues se busca recolectar datos y hacer un análisis sistemático, sobre todo en términos empíricos. En este caso, vemos que pues se utilizan diferentes tipos de bases de datos, etcétera, pero la idea no es desarrollarlos en términos cuantitativos, es decir, trabajar modelos o hacer cálculos por las diferentes, digamos, los datos que tenemos, sino cómo se analizan, desde qué perspectiva se han analizado, qué tan congruente y pertinente resulta ser para todo lo que es, digamos, el estado del arte de ese problema en particular. La investigación etnográfica normalmente, pues no se usa tanto en economía, pero resulta ser una herramienta muy importante, sobre todo para quienes hacen políticas públicas, gestión gubernamental, etcétera. Aquí el investigador se integra en el entorno natural de las personas, las comunidades o el lugar en donde se esté trabajando para comprender las prácticas e interacciones en tanto la cultura, la política, la economía, todos los temas que van a impactar en el fenómeno estudiado. Y entonces, estos métodos pues son muchísimo más primarios en términos de que vamos a recolectar información de primera mano, es decir, del lugar, y nosotros vamos a traducir, digamos que lo que hay, lo que observamos ahí. Entonces, pues esta parte de la investigación etnográfica y finalmente la fenomenológica, pues van a ver las experiencias de las personas, qué es lo que han vivido, qué es lo que esas experiencias de esas personas, pues nos van a aportar, ¿no? Entonces, en estos casos, les decía, normalmente se aplican testimonios, entrevistas a profundidad,
entrevistas, digamos, en cierto tipo de muestreo. También se utilizan, pues, lo que son, aquí no se utilizan bases de datos porque vamos directamente con las personas. Entonces, estos testimonios que pueden ser individuales o colectivos son una primera fuente y después ya vamos a ir con las entrevistas estructuradas, semiestructuradas o a profundidad. Y también vamos a ver cuáles son las personas clave dentro de nuestro fenómeno de investigación para que nos den datos relevantes, que pueden ser personas llamadas informantes. Pero les decía, todo esto a veces es complicado hacerlo en economía, pero es una herramienta básica y fundamental en las ciencias sociales. Entonces, ¿cuáles son las revistas que hoy día nos parecen relevantes dentro de la economía política y las ciencias sociales? Bueno, estas son solamente algunas, pero pues me gustaría mostrarlas porque pues justamente aquí se pide esta estructura de IMRID. Ajá. Entonces, tenemos Problemas del Desarrollo, que es una revista mexicana de economía política latinoamericana, que está indexada en Scopus y Redali. Después vamos a ver un poquito más esto que es, ¿no? Investigación económica, que también es mexicana, pero aquí ya aplica más la economía heterodoxa y política. Si ustedes ven la revista, incluso los artículos son muy, muy pequeñitos en cuanto a extensión, pero sí tienen la misma estructura. Caso diferente es New Left Review o Feminist Economic, que ahí ya estamos hablando de un desarrollo teórico más profundo. Y estas, bueno, son en inglés, no son mexicanas, tienen mayor alcance, pero también podemos, digamos, ocupar este tipo de estructura. La Cambridge Journal of Economics, Big Data Society y la revista de Economía Crítica. Estas, sobre todo, quise ponerlas porque cuando nosotros tenemos artículos científicos muy especializados, que nosotros sabemos que devienen de nuestras líneas de investigación, son bastante precisos, etcétera, tenemos que buscar revistas especializadas como esta de Big Data and Society, que solamente trata temas de capitalismo digital, datos y plataformas. Si yo quiero trabajar un tema de extractivismo o de cualquier otra cuestión, ahí no me van a publicar, ¿no? Entonces, tengo que buscar otra revista. Aquí, pues justamente la idea es ver cómo podemos encontrar incluso revistas de economía crítica y economía heterodoxa, tanto como de economía feminista.